Bueno, bienvenidos a este tallercito de correcto uso de los equipos de la sala. Vamos a empezar a hablar un poco del amplificador de guitarra que tenemos acá. Como ven, en el A es el input donde se conecta la guitarra. Al lado también tenemos una entrada muy similar en la que se conecta el foot switch, que es un pedal que viene con justamente el amplificador para poder manipular desde el lugar de uno donde uno ensaya todos los efectos sin la necesidad de tener que acercarse al amplificador y cambiarlo. Eso te da una dinámica arriba del escenario o en los ensayos. También tenemos el volumen del primer canal de este sector del amplificador. Tenemos para manipular los agudos y los bajos, los efectos y el nivel de efectos. Como vemos acá en un costadito, ya les había nombrado el nivel de efectos y los efectos que hay. En esta listita podemos ver los efectos disponibles que viene con el primer canal del amplificador, que también los tiene en el segundo, pero bueno, vamos por parte. Algunos efectos tienen la posibilidad de usar el tap. El tap es un botón que se usa para regular la velocidad con la que se produce el efecto. Se utiliza más que nada con el delay, con los trémolos y los guaguas. Eso funciona solamente pulsando 2 veces para sincronizar con el pulso de la canción o lo que se esté tratando de hacer. Entre los efectos que hay podemos ver que hay chorus, guagua, flanger, trémolo, reverb y delays. Buenísimo. A continuación vemos la zona del segundo canal, la zona de derecha del amplificador. Tenemos el botón seleccionador de canal que sirve para elegir que suene el primero o el segundo. Está más o menos en el medio. Tenemos la ganancia que se usa en conjunto con el volumen número 2 que figura ahí. Más que nada para que no hayan excesos ni se pueda generar alguna saturación. Siempre si yo subo la ganancia a 5, el volumen tendría que estar más o menos por ahí, en ese mismo nivel. Dependiendo siempre, si no quiero mucha ganancia, mucha distorsión, pero quiero un buen volumen, bueno, en ese caso no iría tan alto. Básicamente la ganancia funciona para regular el nivel de saturación o distorsión que quieren que tenga el canal. Y eso se regula con el volumen. El volumen es para el volumen, para que sea más fuerte, más bajo. Y la perilla de ganancia es para la cantidad de distorsión que quieren en ese volumen, que puede ir desde algo muy tenue a súper saturado. Buenísimo. Después tenemos la perilla de la voz. Justamente en ese potenciómetro tenemos la opción de elegir diferentes amplificadores que vienen emulados adentro del amplificador. Son todos de marca Fender. Bueno, ahí lo vemos, el volumen y la voz. Serían las emulaciones de los tipos de amplificadores que trae Fender. Tiene 16 posibilidades y el indicador de canal también acá no está de más aclararlo, se ilumina cuando está el activo canal 2, más que nada para saber qué canal estás usando. Y hay entre emuladores de amplis limpios y de otra época de los 60, 70, 80, 90 hasta amplificadores saturados o con utilización de compresiones o de distintos tipos de géneros como el Jazzmaster o el amplificador Heavy del 2000. Eso está buenísimo porque te da una versatilidad a la hora de tocar diferentes géneros. Si vos sos un metalero vas a tener un banco y a la vez si sos jazzero también vas a tener uno. Bueno, y después en el extremo derecho tenemos la entrada auxiliar, que si queremos poner alguna base con algún reproductor de MP3 o un mismo celular, enchufándolo en el auxiliar, se puede escuchar en el parlante la base de fondo. Al costado derecho en la M tenemos el Phones, que ahí se conectan los auriculares para disfrutar de los efectos del amplificador en estéreo. Al costado de la derecha, la N, está el Preout y el Prein
para un bucle de efectos. Conecte la salida pre-out a la entrada de la unidad de efectos externa y la entrada PWR in a la salida de dicha unidad. Y por último la O, que es el PWR. Este piloto se ilumina cuando el amplificador está encendido. PWR es Power. Claro. Después tenemos el panel trasero, que es, digamos, lo que le da vida al amplificador, el botón de encendido. Y la entrada 220, que viene con el cable correspondiente para enchufar, que en general tendría que estar enchufado ya instalado, pero bueno, no está de más saberlo. Bueno, después tenemos el ampli de bajo, que es un ARC-Key HD 150. Acá figura con rueditas, pero no lo tenemos con rueditas. Después tenemos el panel delantero, que es muy similar al del ampli de guitarra, en donde tenemos el input, donde conectamos el jack del instrumento. Después tenemos el regulador de volumen y tenemos un ecualizador gráfico y un ecualizador de perillas. Tenemos para ecualizar bajos, medios y agudos. Y después tenemos el ecualizador con 7 bandas, que son para ir ecualizando más específicamente ciertas frecuencias. Bueno, como decía, tenemos la entrada donde se conecta el bajo utilizando un cable. Después tenemos el control de volumen para regular el volumen, control de bajos. Lo que usualmente se hace cuando se utilizan las perillas de bajos, medios y agudos es atenuar o incrementar las frecuencias del instrumento. En el caso del amplificador de bajo, con las perillas se forma un atenuador o un potenciador en forma de repisa. O sea que no es en forma de pico, sino en forma de repisa. Lo que hace es incrementar todo un grado de frecuencias en vez de hacerlo más específico. Por otro lado tenemos el ecualizador gráfico, que con los 7 deslizantes que tiene uno puede dibujar la frecuencia que desea atenuar o incrementar. Va desde un incremento de 12 dB hasta menos 12 dB. De esta manera podemos ser mucho más específicos con lo que queremos, porque en este caso el ecualizador gráfico funciona en forma de picos. En vez de incrementar todo un grado, un espectro de frecuencias, lo que hace es incrementar frecuencias específicas, que tenemos desde el 0 hasta 250 las frecuencias bajas medias, 250 a 1025 las medias agudas y de 2500 a 5000 las frecuencias agudas. Bueno, esto sirve bastante como para darle un color más exacto al instrumento. Por ejemplo, yo si quiero realzar los graves, le subo las perillas de la izquierda. Y bueno, para los agudos, los de la derecha. Después del lado derecho del amplificador tenemos el auxiliar, como el de la guitarra, donde enchufamos o un celular, un equipo de música, para poder tener una reproducción que salga directamente del ampli. De su lado derecho está el send y el return, que en este caso no funcionan en el ampli bajo, que es para conectar efectos como la guitarra. Y después tenemos la salida directa, que la salida directa la utilidad que tiene es que podemos enchufar un XLR, que son los cables que se utilizan para los micrófonos, para tener una salida directa desde el ampli a una interfaz o a un baffle podría ser también. De esa manera podemos, a la hora de grabar, tomar una toma directa de línea y a la vez una con el amplificador, digamos, el cono, utilizando un micrófono. Y por último tenemos la parte de auriculares. Del otro lado está el panel trasero, donde se encuentra el switch para encender, bueno, el conector del cable de corriente. Tenemos el receptáculo de fusible y tenemos el interruptor de selección de tensión, que ahí Ima lo va a explicar. Bueno, esto es importante saber que no se tiene que tocar, porque al modificarlo se puede causar daños irreversibles al equipo. Pero bueno, lo que genera es justamente seleccionar la tensión que uno quiere. Eso depende del tipo de tensión que utilice en el establecimiento donde se enchufe el amplificador. Como estamos en Argentina y se usa 220, se deja en esa opción y no se mueve.
En el caso en el que tengamos que viajar a otro país en que se use otra tensión, bueno, en ese caso ahí sí se cambiaría, pero no en este caso. Bueno, acá tenemos a la joyita de la sala, la consola, que tiene 9 canales y bueno, sus respectivas perillas para poder lograr un sonido más específico. Está bueno mencionar que son 9 canales para enchufar jacks, que son para guitarras, teclados, electroacústicas. Son 12 canales, digo, y 9 canales para enchufar micrófonos de XLR, onda condensador dinámico. Bueno, como podemos ver en la imagen, en cada canal tenemos una entrada XLR de baja impedancia, los jacks de entrada de 1/4 de alta impedancia, los jacks de super alta impedancia y las entradas de canal estéreo. Bueno, en total tendríamos 9 entradas, como dijo Luca, de micrófono balanceadas con jack XLR, 2 entradas por línea en jack de 1/4 y 2 entradas de super alta impedancia optimizadas para la entrada directa de guitarra electroacústica, guitarra eléctrica o bajo. Cualquier especificación puede preguntarle al técnico a cargo, es más específico para ciertos tipos de instrumentos. Bueno, ahí tenemos el controlador del canal, que se utiliza para lo mismo que un ecualizador de amplificador o de guitarra bajo, que tenemos el control de los agudos, o sea, frecuencias altas, el control de los medios, el control de las frecuencias graves, que son desde arriba hacia abajo, agudos, medios, graves. Después tenemos el monitoreo, que el monitoreo funciona para tener un retorno de lo que suena a través de lo que van captando los micrófonos. En este caso el monitoreo funciona con los baffles que tenemos, que son 2. A continuación tenemos en el número 19 el control del efecto, que es nosotros podemos mandar un efecto desde la consola a los canales y podemos regular esa cantidad de efecto con esa perilla. Después tenemos el paneo en el número 20, que es para panear si el sonido queremos que salga más a la izquierda del baffle o a la derecha del otro baffle. Después tenemos el control de nivel del canal, que es como el volumen, los amplificadores. Y después tenemos el botón de pad, que es para quitarle 25 dB a la frecuencia o a lo que está entrando en el sonido. Bueno, después tenemos el procesador de efecto digital, que en este caso lo que tenemos es para seleccionar la cantidad de efecto, el parámetro y el tipo de efecto que queremos agregarle. En el medio tenemos el botón de on, que es para encender o apagar. Los nombres de los efectos se encuentran en una lista que aparecerá ahora a continuación. Bueno, por último tenemos el controlador del volumen principal, en donde también podemos aplicarle la cantidad de efecto general a todos los canales. Y eso sería todo. Para utilizar la consola hay que tener en cuenta 3 cosas. Dónde se conecta el instrumento, si en un canal jack o en un XLR. El control de la ecualización, donde podemos poner las frecuencias que queremos atenuar o incrementar, y el efecto, monitoreo, paneo y el volumen. Y por último, tercero, el control del volumen principal de la consola, en donde podemos agregar efectos y en donde podemos elegir cada efecto y la cantidad de efecto que deseamos que la consola mande a los baffles. A la hora de conectar es recomendable hacerlo de la siguiente manera. Antes de prender la consola y enchufar los instrumentos, primero se recomienda enchufar los instrumentos y después prender todo. Dejar todo a un nivel 0. Si ustedes se acercan a la consola después, tiene la opción para dejar todo en 0 y en base a eso empezar a ecualizar ahí. Esto es para evitar niveles excesivos, porque cuando uno enchufa o entra corriente siempre hay un pico de entrada que es como excesivo. Entonces, para evitar cualquier rotura, desperfecto, siempre es recomendable enchufar todo primero y después prender, y ecualizar una vez que esté todo prendido. No pasarse de ese pico de volumen
que genera una saturación en la consola cuando manda la señal a los baffles. Exactamente, también tener en cuenta los acoples, eso siempre depende hacia dónde apuntan los micrófonos, porque está tomando la información que está alargando el parlante. Entonces, si uno hace una correcta instalación de los micrófonos hacia dónde apuntan, a un lugar donde no sea directo contra el parlante, siempre va a ser mucho mejor. Y también influye la ganancia. Si la ganancia está muy alta, también es más probable que haga un acople o sature. Así que hay que tener en cuenta esas cositas, hay que cuidarlas. Son herramientas profesionales que tenemos a disposición y está buenísimo poder valorar desde el cuidado, porque nada, hay que aprovechar esto y mientras más se cuide, más provecho le podemos sacar. Eso es todo, amigos.